comenzamos hablando del encuentro anterior, ¿no? Y recapitulando sobre nuestra responsabilidad en asumir nuestra propia formación. Y por ahí, después nos acercamos a una aproximación bíblica a partir del texto de Simeón y Ana. Decíamos actitudes de fe, pero antes actitudes humanas y luego también una aproximación a actitudes de sabiduría. Después nos entretuvimos en situar las etapas, tanto la etapa de la sabiduría como la etapa del testamento espiritual o la edad de oro. Después ya decíamos en lo cómo necesitamos ir dando ahí algunas pautas para verlo así como realizable, esto que nos proponemos alcanzar en cada una de las etapas, y entonces proponíamos la madurez ética, estar atentos, estar muy atentas, cómo funcionamos y cómo hemos de acercarnos a un cultivo de un amor sincero, real, verdadero, y eso, cada día que nos vayamos acercando a ello a través del ejercicio. Sabiendo entonces, como recapitulando, que no decido desde solo mi yo psicofísico, porque veo a la hermana que con estos ojitos, con esta carita que me causa ternura, solo desde el psicofísico, no. Pasa, Maru, buen día. Buen día. Le podemos pedir autógrafo porque la veíamos desde la cámara. Ya, sí somos. Sí. Qué padre. Ahora aquí. Gracias, madre. Sí. Y decíamos, desde el psicofísico, no solo desde el psicofísico. Me junto o rechazo a esta hermana solo por su apariencia. Decíamos esto, ¿no? Tampoco desde el psicoafectivo, solo porque me cae bien. ¿Me acerco o la rechazo? Decíamos tampoco. Hemos de ser bien conscientes de estos condicionamientos, decíamos. Esta es una tarea personal de revisarnos, de revisarnos, revisar nuestras estructuras y esto, ser críticos. ¿Desde cuándo selecciono a las personas? ¿Por qué he llegado a seleccionar a mis hermanas? ¿Cuáles son los criterios? Y entonces esta crítica nos viene muy bien, ¿eh? Incluso fíjense, si a lo largo de la vida hubiese situaciones, pues bien, conviene revisar y no quedarnos solo con mecanismos como actuaría un adolescente. Fíjense, tuve un problema con esta hermana. Fíjense, ¿qué hace un adolescente? Estamos en la secundaria, en sexto, quinto de primaria, ¿no? Estoy con mi amiguito. La otra me hizo algo y yo le digo, vente, manita, no te juntes con esa. Vente, vamos a jugar. Yo te convido de mi lonche, ¿verdad que sí? Esto es propio de los niños, adolescentes. Oye, pero en una institución de esta no puedo negar eso, poner obstáculos aunque haya ocurrido, sino que es nuestro proceso de madurez el que nos tiene que ir llevando a objetivar.
buscar relaciones objetivas, relaciones en la fe, amistades en la fe, donde tengamos claro, esto ya no lo dije ayer, pero lo dije la vez pasada, donde nos quede claro, entre tú y yo está Dios. No puedo sacar a Dios. Entre tú y yo está Dios. Y esto, cultivarlo continuamente, decírnoslo continuamente, ejercitarnos continuamente, en paz, sabiendo que con unas es más fácil y con otras un poquito más complicado. Reconociendo esto, voy haciendo proceso con unos y con otros, con unas y con otras, y por ahí, de tal manera que entonces lleguemos a objetivar, a vivir objetivamente nuestras relaciones interpersonales. Ahí estamos viviendo la castidad. Pienso bien de las hermanas, sirvo a las hermanas, no por preferencia, sino solo por el hecho de servir. Perdón, yo lo no por preferencia, sino a mis relaciones en la fe, servicio en la fe. Y se ve, vamos creciendo, vamos creciendo. Por tanto, ahí también nos entreteníamos en abordar este tema de la madurez ética. Y después terminamos el día con las vías del diálogo. Decíamos, hay un modo incorrecto y un modo correcto, un estilo incorrecto, un estilo correcto. Y hasta ahí nos quedábamos. Bien, de todo esto, ¿alguna duda que ustedes le hayan dado vuelta y que no les haya hecho sentido? Que hayan dicho, a ver, esto no lo comprendí bien, aquí algo me está faltando. ¿Dudas? Sí, hermano. No, yo lo único es que en qué ámbito a lo mejor para alguien tiene 50 es más fácil. Para nosotros es mucho más difícil, pero no imposible. Sí, hay esta parte de la psicología que habla de la flexibilidad, efectivamente. Es más difícil, pero no imposible. Eso, muy bien. Fíjense, yo me llevé una decepción porque les pedí a mis superiores estudiar psicología y dijeron, bueno, pues eso tendría que ir a Roma, pero ya no tienes la edad. ¿Por qué? Roma pone un límite de edad. Es decir, hasta 30 años todavía es más fácil, es moldeable. Después de 30 años ya vamos teniendo unas estructuras. No es difícil, no es imposible, lo dijo bien el hermano, no es imposible, pero sí es más difícil. Yo a mis 60 años ya no puedo. No tengo 60 madre. A mis 50 años ya no, porque dicen, ya hay estructuras ahí, ya es más difícil. ¿Podrían hacer excepciones? Se pueden hacer excepciones, pero comúnmente cierran posibilidades, no se meten en líos, van por lo fácil. Pero efectivamente hay una parte de flexibilidad. Y necesitamos recuperarse. Y esto es en todo. Tú fíjate, ustedes fíjense,
cuando van al médico por alguna cuestión física y les dicen, hermanas, ejercicio, ganen 20 minutos diarios de caminata, por ejemplo, ¿no? Y entonces volvemos otra vez. No es que nos digan, pues ni modo, ya aquí viene en picada y ya no se puede hacer, no. Siempre hay un rango de esperanza. Y en los hábitos, todavía podemos. Por ejemplo, en ejercitarnos entre tú y yo, está Dios. Que lo tengamos siempre entre tú y yo, Dios. O por ejemplo, si estaba habituada solamente me cae bien, la acepto, me cae mal, la rechazo, y este ha sido mi mecanismo, aún todavía puedo ejercitarme, aunque me cueste, pero eso lo vamos haciendo. Ya les digo, esto no es automático, esto es el ejercicio cotidiano. Ahí está la invitación evangélica. Estén atentas con las lámparas encendidas. ¿Cómo traducimos el tener el aceite? Por cuando llegue el Señor, pues eso, estar en el ejercicio. Así lo traducimos. Me estoy ejercitando. O por ejemplo, aquella parábola que contó también Jesús, deja a un administrador al frente de su hacienda y el Señor lo encuentra dando de comer a tiempo, atendiendo a todos a tiempo. Eso es el ejercicio cotidiano. Necesitamos entonces ejercitarnos. San Juan de la Cruz al final dice, al final de nuestra vida nos juzgarán en el amor. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? Y que no, fíjense, no vivir tampoco en como la zozobra, en la culpa, ¿no? Con esta me fue más difícil, con esta también. No vivir en esa culpabilidad, más bien en la conciencia de estuve en proceso, estuve intentando. Por mí no quedó. ¿Está claro? Aunque sea un paso de tortuga, pero en conciencia lo di. Este es el tema. Y no quedarnos, lamentándonos de que no pudimos y con todas, igualito con todas. Todas nos amamos y todas una comunidad perfectita, sin equivocaciones. No, esto no existe. Esto no existe. Este es esfuerzo, lo que en realidad ha de llenarnos de esperanza. Estamos esforzados. Gracias, hermano. ¿Qué más dudas o subrayados también que quieran hacer? También quien está en línea, les escuchamos, abran su micrófono y por favor, si hay dudas, si hay comentarios, si hay algo que aclarar, que nos lo puedan decir, por favor. ¿Por qué estoy haciendo este recuento? Porque la última sesión la vamos a dedicar a el compromiso, al proyecto de vida otra vez, ¿no? Revisar nuestro proyecto y decir, ¿qué durante este año? ¿Qué me llevo en concreto? Por eso digo, si hubiera dudas, ahora mismo. ¿Algo? A ver, hermana Luisa. ¿Sí se escucha? A ver, un poquito. Un poquito más fuerte. A ver si ahora sí ya se escucha más. Ahí le escuchamos todas, todos. Ah, sí. Nada más yo quiero comentar, padre, que, pues, bueno, en lo personal, sobre todo, que a veces yo quiero obtener resultados
pues a veces a muy corto plazo y a ir asimilando más que, pues que es un proceso, pero es cotidiano, ¿verdad? Para ir adquiriendo ir haciendo la experiencia de las virtudes o de los valores, ¿verdad? Entonces creo que esto, pues, me va quedando, me llama mucho la atención, hago mucha conciencia de que es el ejercicio cotidiano el que me va a ir ayudando pues a eso, a mejorar, ¿verdad? A adquirir la virtud, los valores o amar, en una palabra, ¿no? Efectivamente, hermana. Y esto no es, Eso es mi... sí, gracias. Y fíjese, esto no es una idea solo o de la psicología o de la pedagogía. En el Evangelio lo escuchamos. Dice Jesús, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Y dice, se parece a una semilla de mostaza. Y que fue creciendo y después anidaron en él aves. ¿Qué nos está refiriendo ahí? Proceso. Es algo imperceptible, pero que luego llega a ser grande. Eso. Y ese árbol no creció de un día a otro. Hay un proceso. Este es el acento, efectivamente. Y es pensarlo desde esta lógica. A ver, si 15 años de mi vida viví amigos enemigos, o por ejemplo, simpatías, antipatías, y viví con este mecanismo, pues en 2 días no puedo cambiar ese proceso. ¿Cuánto me llevaré? Pues otros 15 años. Exagero, exagero. Pero los primeros frutos los voy a ver en 3 años. En un ejercicio constante. ¿Está clarito? Y efectivamente es proceso, hermana, proceso. Que nos sintamos caminando, que nos sintamos. Y atención, voy a señalar algo aquí que también ha de iluminar. El proceso de crecimiento no va así. No es este. El proceso de crecimiento humano es así, y luego así, y luego así, y luego así, y luego así, y así. ¿Está clarísimo? Este es el proceso. Atención. Esto nos lo dicen los psicólogos. Estos que parecen retrocesos, bien acompañados, bien trabajados, también son parte de crecimiento. Y son parte importante. Fíjense, no es volví a las andadas y mi conclusión es no sirvo. No. Este es un tema aparte. Este es un mecanismo que necesitamos corregir. Porque alguien nos enseñó a tratarnos mal desde pequeñitos. Y este es otro tema. Tú fíjate, y esto lo dice Carl Rogers. Fíjate, cuando el niño va creciendo le aplaudimos y todo es alegría y todo es felicidad. Y cuando dice papá, mamá, todos le aplaudimos. Pero ¿qué pasa cuando estaban en la mesa y con sus movimientos que no controla, tumba por ahí el celular de papá? O tumba el agua y quiebra y aquello es, y viene el regaño. Fíjense cuando esto va sucediendo en lo cotidiano de la vida. Cuando las cosas nos salen bien, nos felicitan. Cuando nos salen mal, nos castigan, nos ven mal. Y ese mecanismo lo aprendemos nosotros. Y tú fíjate, cuando somos adolescentes ya lo aprendimos requete bien y nos lo aplicamos a nosotros mismos. Fallé en el examen y le digo, qué tonto, qué mal, qué. ¿Está claro? Sí. Es un mecanismo
que ya lo aprendí y ya me lo aplico. Me maltrato porque las cosas no me salieron bien. Y luego no solo a mí me lo aplico a los demás. Como los demás se equivocan, los maltratan. Fíjense desde dónde empezó eso. Desde que éramos pequeñitos. Necesitamos ser bien conscientes de estos mecanismos e ir liberándonos poco a poquito. Así entonces, la conclusión, necesito estar atento, listo. Por este hecho no significa no vale. No significa no puedo. No significa soy un inútil. No significa ya para qué intentar. No. Esto me tiene que dar posibilidad. Incluso lo muy ampliado me tiene que dar posibilidad de decir, a ver, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? A ver, ¿por qué llegué a esto? A ver, ¿qué ocurrió? A ver, ¿qué hice antes? ¿Por qué lo desencadené? ¿Ves? Es momento para, en lugar de quedarnos con la culpabilidad, que este es otro tema, Amedeo Cencini dice que la culpabilidad no es una cuestión en primer lugar religiosa, es una cuestión psicológica. Padre, analizarlo sería el ejercicio. Este sería el ejercicio cotidiano. Analizarnos, mirarnos. El por qué fue. ¿Por qué? ¿Por qué llegué a esto? ¿Qué hubo? Sí. ¿Cómo puedo hacer No de otro? solamente castigarme. ¿Qué puedo hacer de otro modo? No solo castigarme y no solo quedarme con mi carga de culpabilidad. Sí. Se ve que necesitamos ir liberándonos de mecanismos aprendidos y que ni siquiera lo hemos reflexionado y que nos vamos martirizando, culpabilizando. Y martirizando, porque también es como que sufre. Sí, nos vamos, pero sería más bien la palabra, porque martirio es un concepto positivo. ¿Cómo sería? Castigando, lacerándonos. Fíjense, si mamá nos dijo, eres un inútil, no sabes hacer nada, vete por allá. Lo mismo, cuando fallo, me lo aplico. Soy un inútil, no sirvo para nada. Lo mismo. Nos lo aplicamos en automático. Y se lo aplicamos ahora. Y luego, ya bien aprendido, lo aplicamos a otros. Lo aplicamos a otros. Entonces, así, esto que nos dé pie para analizar. ¿Por qué volví a las andadas? Tú fíjate, me propuse servir a esta que es una pesada, pero me doy cuenta que no pude. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué fallé? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo lo necesito hacer? Todo esto. Este análisis es importantísimo. Fíjense esto, este es otro punto. No dejamos un tiempo para analizarnos, para reflexionarnos, revisarnos. Porque también la revisión tiene connotación negativa, porque revisamos solo lo negativo. El examen de conciencia, ¿de qué lo hacemos? Del pecado. Y al cabo de 3 años de estar analizando el pecado y que no avanzamos, ya hasta y lo evadimos. Y un examen de conciencia lo podemos hacer de 1000 maneras, pero solamente nos quedamos en lo que no hice bien. Un examen de conciencia, por ejemplo, hoy, ¿cómo percibí la gracia de Dios? Es un examen de conciencia. Hoy, ¿cómo percibí la presencia de Dios? Hoy, ¿dónde descubrí que construí reino? Hoy, ¿dónde descubro que no construí reino? Bueno, pero lo voy equilibrando, ampliando. ¿Se ve? No es solo tu pecado y tu error y lo que no puedes avanzar y me lo estoy señalando ahí, y ahí.
Y me llega la llamada a la vida eterna y yo sigo señalando. Y ya el Señor me invita al banquete y yo sigo, pero es que no puedo ir porque esto. ¿Está clarito? Fíjense los retos entonces. Así entonces, no por el hecho de que estoy aquí, digo, no sirve. Digo, para el siguiente me estaré mal. Entonces, la energía que pierdo en lacerarme, la utilizo en analizar y proponer medios y animarme. Nadie lo va a hacer por nosotros. Lo que pase aquí es responsabilidad de cada quien. No esperes que el Señor venga y te diga, a ver, hermanita, levántate y no, es cada uno. Porque ya el Señor te pregunta todos los días, ¿qué quieres que haga por ti? Y antes de que se lo pidas, ya te lo dio. Sí. Pero no nos damos cuenta. Eso es. Está bien, hermano. Entonces, esto todo porque todo es un proceso, un proceso. Y los retrocesos también son parte del proceso. Y seguimos caminando. Y eso, que no nos pongamos, es volver a empezar, es, no sé, y a ver, hay que volver a empezar, porque esto también es negativo para nuestra psicología. Más bien es continúe. Y nos equivocamos, para eso el Señor nos dejó el sacramento de la confesión. Nos equivocamos. Fue una equivocación con una irresponsabilidad grave, etcétera, etcétera. Para eso no el sacramento. Y seguimos. Ya les dije, la perfección no existe. Desde este punto de vista, ¿qué es la santidad? No es la perfección, es el proceso. La santidad no es una meta, la santidad es un camino. Así entonces, podemos decir que ustedes son unas hermanas santas. Sí, ontológicamente son santas, porque santo es el que les ha llamado, el que las ha creado. Entonces, ya viven la santidad, ¿está claro? Y luego la santidad moral, pues es la que vamos produciendo, es la que vamos trabajando. Pero por el hecho de que tienes esta conciencia de ser mejor, esto es santidad. Ese servicio callado, en tu apostolado callado, esto ya es santidad. No pensemos santidad como perfección. No me equivoqué. Ni un pensamiento malo, ni una conducta mal. No, esto no existe. Estamos en proceso. ¿Queda claro también esto, hermano? ¿O las confundo? No, está bien. Proceso. Eso, muy bien. Pues dijo esto, entonces que ustedes ya vayan diciendo como por dónde tendría que trabajar en este día. Fíjense, no en este día, sino en mi vida. Eso es. En mi vida cotidiana. Sí. Entonces, que yo les mostré un esquema así muy sencillo de las dimensiones. Decíamos la que pone la solidez, la que está a la base, humana. ¿Recuerdan? Dimensión humana. Y ahí lo subdividíamos. Decíamos humano personal
y humano, comunitario, nuestras relaciones interpersonales. ¿Y qué es lo que le da altura? ¿Se acuerdan? La dimensión espiritual. Eso es. Y los ejes, que en el espiritual también es espiritual y carismático. Carismático. Ahí entran los dos. Y luego está intelectual, apostólico. Atención. Comúnmente necesitamos trabajar la integralidad, todas nuestras dimensiones, pero vale que en esta etapa nos centremos de repente en alguna. Por ejemplo, tengo que trabajar lo humano, tengo que trabajar o lo humano y lo espiritual, ¿no? Y con el paso del tiempo voy sumando lo intelectual y con el paso del tiempo apostólico. Eso, que caminemos hacia lo integral, pero que si necesitamos poner un énfasis en alguna, lo hagamos. Que no siempre nos quedemos ahí, solo ahí, y nos llega la parucía por la tarde y solo ahí nos quedamos, no. Tender a lo integral. ¿Sí, hermano? Y por ejemplo, carismática, no sería también la dimensión carismática. Sí, aquí está. Sí, digo, no sería también. No sería este no es. Explotarla. Sí, sí. Acuérdense que ayer que señalábamos lo carismático decíamos en esta etapa lo carismático o el carisma y ustedes son la misma realidad. Sí, ya no es hago esto como porque me lo piden. No, ya es manifestación porque ya lo voy internalizando. Y vamos a decir, es el estilo que te distingue de una carmelita o de una josefina o de una franciscana. ¿Qué es lo que nos distinguiría a nosotros? ¿Queda clarito? Sí. Eso. Y ya lo vivimos así como, ya te sale por los poros. A lo mejor, hermana, en el esquema, yo lo voy a quitarle por lo que usted dice. Y más bien diría, es lo que va a englobar. Pero también el carisma personal. Ajá. Incluso lo diríamos así, carismático, vocacional. Eso. Que es lo que nos hace. O lo que logra en nosotros es así. Eso. Corregimos y a lo mejor quedaría más. Que se lleven una, dos tareas, consignas con esa claridad. Pero atención, fíjense, es aquí donde damos ese salto así de calidad. ¿Quién, que lo piensen también, quién me puede acompañar en este proceso? ¿Quién? ¿A quién le puedo ir diciendo, oye hermana, hoy crecí en esto, se me está dificultando? ¿Tú cómo le haces? ¿Está claro? Que tengamos ese referente. Atención, no busquen a la hermana perfecta que me pueda ayudar para esto. No la vamos a encontrar. No busquen a la hermana que... Eso, como aquel adolescente que decía, yo, ¿para qué voy a confesar con uno que a lo mejor es más pecador que yo? ¿Para qué? Fíjate, no es esta actitud. ¿Yo para qué voy con una hermana que a lo mejor falla más que yo?
No, porque está claro que los dos somos frágiles y que los dos vamos caminando. Partir desde ahí. Pero a ver, ¿con quién podría tener esa confianza? ¿Con quién podríamos hablar estas cosas con profundidad? Y que nos ayudemos. No que me va a gratificar, que me va a decir, tú lo estás haciendo. Ni te preocupes, hombre. Hay otras peores que tú. No que me dé esto, sino que lo vea con esta claridad. Y que incluso lo pensemos así, tú en ese acompañamiento, que puedas crecer también. Estar atentos a la escucha. Sí. Y que me escuchen. Eso. Ya es. Ambos. Eso. Ambos. Caminar por ahí. Entonces, ¿quién? Tú piénsalo. Ya les digo, no busquen curas, pero están en peligro de extinción. Por ahí no. Porque la conclusión puede ser, le pedí a uno, le pedí a otro, y como no, entonces no me dejo acompañar. No. Incluso no con eso. Cada 15 días nos reunimos. No, sino es cada 2 meses, cada mes y medio, y 15 minutitos, 20 minutitos de diálogo. Se ve agilizarlo, dinamizarlo. Piénsenlo por ahí. Y también, ustedes tienen visita de consejo. Sí, ¿verdad, hermana? Las visitas canónicas. Cuando lleguen a sus comunidades, también sepan que las hermanas del consejo les pueden preguntar, ¿y cómo vas con tu proyecto de vida? Que no sea me van a revisar y escribo algo para presentar. No, eso es de un adolescente. Eso es del adolescente. Y nos estamos deformando. No es cumplir por cumplir. No es dar a tole con el dedo. No se lo estamos dando a la superior, se nos lo estamos dando a nosotros mismos. Eso es el cumplimiento. Por un lado cumplo y por otro lado miento. Por ahí no nos movemos. Por ahí no. Sino eso que le pueda decir, pues voy creciendo en esto, voy trabajando esto, me comprometí a trabajar en esto y estos han sido mis avances. Aunque sea uno, que le digan, he dado un paso de tortuga, pero bien consciente. Muy bien. Que no lo tomemos tampoco como eso, una evaluación, ¿cómo decir? Me llama a cuentas la madre, me van a regañar. No. Es también como esa parte de acompañamiento de parte de nuestros superiores. Como hermanos mayores nos vamos a acompañar. Y ya está, nos animamos unos a otros. ¿Se ve? Que esto también lo tomemos. Así entonces, ya vayan pensando por dónde hemos de ir trabajando. No sé si haya duda a este respecto. ¿Nada? Okay. Quisiera, antes de dedicarle a este proyecto, quisiera subrayar que las hermanas en esta etapa han de ser, dijimos, como ese faro, como estas personas que le dan solidez a la comunidad, que animan a vivir lo carismático, nuestra consagración. Y para ello, un tema que nos aporta unos elementos. ¿Cuál ha de ser la espiritualidad de la vida consagrada? Esto ya lo han escuchado, ya lo tienen, la espiritualidad de la vida consagrada. Y que también nosotros lo retomemos, porque entonces acompañamos a nuestras comunidades a vivir esta espiritualidad de la vida consagrada en general.
de la vida, espiritualidad particular de este instituto, carisma de este instituto. Esto se va aterrizando, se va concretando. Así entonces, unos rasgos de la espiritualidad en la vida. Esto ya les digo, seguramente que lo habrán escuchado más de una vez, pero es recordarnos que ustedes asuman esta responsabilidad de acompañar a las comunidades en este apartado particular, la espiritualidad. Aquí entonces, ya dijimos, nos dejamos acompañar, pero también acompañamos. Somos este soporte. Fíjate, esto también lo dice San Pablo, sopórtense mutuamente, sopórtense. Pero a veces lo entendemos como aguántense, como pues ya ni modo, no te queda de otra. No va en esa línea. Fíjense, ¿qué haces? Soporta. ¿Qué hacen? No los vemos, pero ¿qué hacen los castigos? Las columnas. Soportan el edificio. Y no es, no. Para esto está. Aquí entonces, cuando nos dice sopórtense mutuamente, que eso, estemos ahí atentos con esa lucidez, manteniendo el cuerpo místico que es este instituto. ¿Sí? ¿Les parece? Así entonces, lo propio, solo lo iniciamos y nos vamos de receso, Solo una palabrita de inicio. Lo propio de la santidad cristiana radica en reflejar, testimoniar el amor de Dios. Es decir, ser signo, ser testimonio vivo de este amor de Dios. La caridad del amor de Dios. Mejor ahí es redundancia, pero que quede claro. Y como medios que ayudan a crecer en este amor, como señala Lumen Gentium en el número 42, son la escucha de la palabra de Dios y su puesta en práctica, el ejercicio de la caridad, la participación de los sacramentos y la liturgia, la oración, la práctica de las virtudes. Hay muchos medios. Esto como señala Lumen Gentium. Jesús es el ejemplo supremo de esa, que se manifiesta en la entrega de la vida por nosotros. Es decir, en la cruz hallamos la mayor prueba del amor de Jesús por nosotros. De esto se siguen dos consecuencias. Una, que el mismo amor de Dios es un amor de entrega, de donación. Y segundo, que nuestro modo de amar habrá de ser en consecuencia semejante al amor de Dios. Ya digo, y esto lo insistía Juan Pablo II, nuestra vocación es al amor. Nuestra vocación es el amor. ¿Quién dijo que su vocación en la iglesia era el amor? Ahí está. Y que ahora nos lo han estado resonando con este nuevo documento, ¿no? Ahí lo tenemos. Fíjense que según lo que nos dice Lumen Gentium, también ojalá y que en nuestro proyecto cotidiano estuviera la vivencia, por ejemplo, de los sacramentos. ¿Cómo vivo la Eucaristía? Quien te ve desde fuera dice, ¿cómo vive esta religiosa, estas hermanas, la Eucaristía? Fíjate, si me he habituado en la Eucaristía a dormir, por ejemplo, hoy a lo mejor podría hacer un esfuerzo.
A lo mejor este podría ser un primer paso. Oye, si me mantengo distraído, a lo mejor este puede ser un primer paso. ¿Cómo debo vivir la Eucaristía? O no, a lo mejor, si le doy el énfasis en la Eucaristía, ¿a quién va a celebrar? Oh, va a celebrar fulano. Oh, pues entonces ya no pierde interés. No, a lo mejor necesito reactivarme desde ahí. No es el centro del sacerdote. ¿Está claro? O a lo mejor, ay, estas hermanas y que abren las ventanas y yo que las corrientes me hacen daño. A lo mejor si ahí es el énfasis, necesito. Si ya me habitué y a la capillita llevo mis cojines y mis acomodadito ahí, y eso, y a lo mejor por ahí, porque me estoy, fíjate, una autorreferenciación, una autorreferencialidad la que estoy teniendo, que esté cómoda, que esté bien. Y eso a lo mejor no me he dado cuenta, pero paulatinamente me ha llevado a cobijarme. Y entonces ya no estoy para escuchar al Señor, sino para escucharme a mí mismo. A ver, ¿qué necesito? Otro cojín. Madre, ¿me puede comprar otro cojín? Ya no me va bien, claro. Que por ahí también nos activemos. Fíjate, es pensarlo así. Si viniera una persona de allá y que dijera, ¿cómo viven estas hermanas su Eucaristía? Porque yo necesito ver para vivirlo mejor. O la oración misma. El rezo de los salmos. ¿Cómo tomamos la liturgia? ¿Con qué amor? ¿Con qué amor rezamos? Que no nos pase. Recuerdo, estaba en una comunidad y decía, vamos a hacer un eco salmo. Ya habíamos recitado, ¿no? Y ahora en silencio, y un eco sálmico. Íbamos rescatando frases, una palabra que resonó, y la conclusión de algunas de las hermanas decían, no me había dado cuenta que eso leímos. O sea, repitieron una frase y decía, caray, no me había dado cuenta que eso lo repetí. O sea, eso lo recité, eso lo dije, no me di cuenta. Eso nos puede pasar si nos descuidamos, que no le damos sentido, que no vemos ahí nuestra historia de humanidad, mi historia personal, la cristificación a la que me invita, cómo Jesús lo vivió. Fíjate, esto es posible que en las preocupaciones cotidianas, el ritmo de la vida, rápido, acelerado, me olvide de ello. A lo mejor este es un tema, recuperar. Incluso, fíjense, esto nos lo dice San Ignacio. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales cuando nos propone estos 8 pasos. Que te preguntes, ya sales de tu habitación y que te preguntes, ¿dónde voy? ¿A qué voy? Te estás poniendo el velo, te estás poniendo muy guapa y ya te preguntes, ¿con quién voy? ¿Está claro? Que te preguntes, ¿cómo Dios me estará viendo en esto? Fíjense en las iglesias, ¿qué tenían las iglesias como construcciones? El templo, ¿qué tenía al inicio, antes de entrar ya al interior? ¿Qué había? ¿Se acuerdan? El atrio. El atrio. ¿Y para qué es el atrio? Para ir preparando. Dejo esta parte mundana y todo. A ver, ya el atrio me va a preparar para entrar al encuentro. ¿Se ve? Esa es la función del atrio. Hoy hay construcciones bien bonitas porque el piso que tiene adentro ya se comienza, unos bloques los comienzan a poner afuera junto con los exteriores y entonces eso ya te da la sensación de que estás entrando a un espacio distinto, a un espacio sagrado.
¿Se ve? A lo mejor recuperar esto también nos viene muy bien. ¿Dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué estará pensando de mí? ¿Cómo me está viendo? ¿Qué ilusión le hará al Señor este encuentro que vamos a tener? ¿A que eso no nos lo preguntamos? ¿Qué querrá comunicarme hoy el Señor? ¿Qué ilusión le dará hoy al Señor que nos vamos a encontrar? Y que te lo creas. O sea, esto no son ideas románticas. Esto es real. Bueno, vamos a un receso y volvemos. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Sí. Continuamos con los 6 rasgos de una espiritualidad de la vida consagrada y por ende de la consagrada. De espiritualidad de la vida consagrada y por ende de la consagrada. Eso es. Primer rasgo. ¿Cómo tienen en el WhatsApp? Ajá. Quienes están en línea lo tienen en el grupo de WhatsApp. Ya lo tienen ahí digital. Es este documento que estamos usando. Primer rasgo, una espiritualidad kenótica. Viene de kenosis. Kenosis. Esta primera reflexión de kenosis aparece en la Biblia referida a Cristo, a Jesús, en Filipenses 2:6, que dice que dejando su condición divina o renunciando a su condición divina, asumió esta condición humana. 2:6. Ajá. Y entonces, eso, la kenosis lo vive. Pero luego, no solamente se dice ya en la reflexión teológica, no solo de Cristo, sino del Padre, que nos lo da todo. Se vacía y nos lo da todo. Nos da a su Hijo. Pero también se dice del Espíritu, la kenosis del Espíritu, al acompañar a la iglesia. Pero se dice, por tanto, de la vida consagrada. Dios se vacía de lo más querido, su propio Hijo, para darlo por amor a los hombres. Por eso, la espiritualidad de la vida consagrada quiere ser signo del amor kenótico de Dios. La vida consagrada es signo de este amor kenótico, es decir, total, desprendido, lo da todo. Y como lo fue la vida de Jesús, queriendo hacer según el mismo estilo de Jesús, queriéndolo hacer según el mismo estilo de Jesús. Su vocación radica, por tanto, en la identificación máxima con el estilo kenótico del amor de Jesús. ¿Esto cómo se traduciría en lo cotidiano? Fíjate, no son mis intereses, sino los intereses de la comunidad. ¿Está claro? No es mi pensamiento, lo que yo creo y lo impongo, sino, a ver, nos escuchamos todos. ¿Y por dónde tendríamos que ir como? Eso. Ese es ejercicio sinodal. No es lo que prima mi interés. Me vacío de este interés y abrazo el interés de la institución, de lo carismático, de esta comunidad local. ¿Se ve cómo se traduciría más o menos? ¿Cómo podría ser otra traducción? La vida cotidiana, la vida ordinaria, su vida ordinaria. El Papa Francisco dice ahorita mucho lo de la sinodalidad. Entonces dice que la sinodalidad es caminar juntos
agarrados, apoyándonos unos de la mano. Entonces, pues en la vida consagrada, primero pues como un instituto nuestro, caminar en la sinodalidad de mi consagración, de mi voto, de mi entrega, de mi carisma. Y eso mismo va a llevar a un ejemplo a las demás, de otra comunidad, ver que caminamos juntas, que caminamos bajo el mismo acuerdo, pero sin rencores, sin lastimarnos unas a las otras. Por ejemplo, una comunidad que dialoga, una comunidad que toma acuerdos, que discierne en común, una comunidad que continuamente revisa, por ejemplo, que no se le cargue el trabajo a una y las otras ahí muy campantes, por ejemplo. Eso, así se traduce. Este caminar juntos, también en la escucha mutua. A mí esto me encantó, no es porque a mí me encante, pero digo que es tumbativo en la vida de la Iglesia porque ese documento de la Comisión Teológica Internacional que habla de la sinodalidad, que refiere saber escucharnos y saber que el Espíritu nos habla a través de las otras personas. Si somos 6 en la comunidad, si somos 4, el Espíritu nos habla a través de ellas. Pero, ¿qué me exige a mí? Que lo que voy a hablar en comunidad esté cierto que es inspiración del Espíritu y no mi capricho o no mi interés. Que esté cierto que es el Espíritu el que me sugiere que diga esto para bien de la comunidad. Esto es impactante. Y así entonces, si estamos en esta tesitura, sé que lo que va a hablar cada una es guiado por el Espíritu para bien de esta comunidad. Este es un estilo sinodal. Porque también ahí estaría la que nos de mi parte. Esto no es interés. Muy bien. Escucho el querer del Espíritu y no solo mi querer. Intereses comunes. Intereses comunes. Somos diferentes y de hecho ya tenemos ya más edad, es muy difícil el cambio de una de otra, ¿no? Entonces queremos en la aceptación es como un ligarme de cambio. Ahí estaría la que no. Es eso. Muy bien dicho. Es como el desprendimiento de Dios, ¿no? Al entregarnos al Espíritu. Muy bien. Por tanto, desprendimiento de algo incluso muy positivo mío. Por ejemplo, si en la comunidad yo soy la listilla, una de ustedes es la listilla y su voz es la tumbativa y la que guía, y esto que me anime, no solo siempre mi voz, no solo siempre lo que yo, sino cómo animo a las demás a la participación. Cómo les voy ayudando a formarse también para que su voz también tenga esta validez. Eso. Que traía ahí lo de ayer, ¿no? Lo del rol al valor. Entonces, pueden decir, pero si quitas un rol de lo que es, se da el valor a la unidad, valor de la fraternidad, por decir, valor de la gracia. Este es el estilo que hemos de ir proponiendo en nuestras comunidades. Este es el estilo. Como mayores, si vamos encarnando esto y que lo vayamos proponiendo. Por tanto, una espiritualidad kenótica, primer rasgo. Segundo rasgo, la centralidad en los votos. El espíritu de los consejos evangélicos está abierto a toda forma de existencia cristiana.
La vida religiosa se identifica normalmente con la profesión de los 3 consejos evangélicos. El fundamento verdadero de los consejos y consecuentemente el estado de vida según los consejos evangélicos es el mismo Señor con su modo de vida, con su práctica personal, libre, escogida y amada, de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Los 3 votos se enraizan y adquieren su sentido en el seguimiento de Cristo. Así entonces, una de las características más singulares de la cristología del Nuevo Testamento estriba en la radicalidad con la que Cristo llama al seguimiento. Fíjense, radicalidad. ¿De dónde viene radicalidad? De raíz. Raíz. ¿Cómo te da el seguimiento? Pues desde la raíz, es decir, desde el mismo Jesús. Es decir, viviendo como Él vivió, pobre, casto, obediente. Es bueno. Esta exigencia radical se expresa en 3 aspectos. 1, la disposición a renunciar a los propios bienes, que tiene que ver con lo kenótico que ya hemos dicho. Disposición a renunciar a los propios bienes, a las personas allegadas e incluso hasta la entrega de la propia vida. 3 aspectos de esta radicalidad. Se puede, ustedes, no les voy a hablar de los votos a quien profesó y a quien los vive, ¿no? Y además yo que no hice votos, ¿no? Yo no les voy a hablar de esto. Pero sí, fíjense, esa invitación a ir viviendo como lo esencial, lo esencial. Que no nos perdamos, que no demos énfasis a lo periférico. Lo decía muy claro la lectura de ayer. A ver, si tengo esta claridad del amor a los demás, está como por añadidura que no lo voy a matar, no le voy a mentir, no le voy a robar, ¿está claro? Porque lo principal es el amor. El amor. El amar verdaderamente. Así entonces, este es el tema de el voto de la castidad. Pensar bien de los demás. Hacer bien a los demás. Buscar el bien de los demás. Cuidar la vocación de los demás. Serme responsable en algún sentido de la vocación de los demás. Tratar bien, con amabilidad a los demás. Ahí está traducida la castidad. ¿Queda clarín? Y así podríamos decir de cada uno de los votos, ¿no? Ir como a lo esencial, pero eso traducido en lo muy cotidiano. Otro rasgo es la vida de consagración. Fíjate, el carácter peculiar de la consagración religiosa radica en ser una expresión viva y radical de una profesión de fe escrita en letras de carne. Es decir, que se traduce, que se internaliza en la vida en concreto. Ella consiste en afirmar de una manera visible, viva, física, material y corporal una realidad espiritual. Es decir, que Dios es todo. Que Dios basta. Que Él es el único. Que Él es el Señor. Que Él es el dueño y aquel a quien merece la pena servir en exclusiva. Entregarle todo devolviéndose. Antes lo he recibido de Él,
lo devuelvo a Él. En tus manos está mi vida. En tus manos encomiendo. Pongo en tus manos todo. Así entonces, es una vida de consagración en esta totalidad al Señor. Atención, esto lo vuelvo a repetir. No nos hemos consagrado a las problemáticas. No nos hemos consagrado a los problemas, a las dificultades. Me consagro a ti, problema, y vas a ver que mi corazón lo voy a llenar de tristeza, de problemática, de insatisfacción, porque estoy consagrado a ti, problema. No, nos hemos consagrado al Señor, al Señor. No me he consagrado tampoco a mi egoísmo, a mi autorreferencialidad. Me consagro a ti, persona querida, y todo te lo voy a dar, todo lo voy a buscar. Me voy a entristecer cuando no te lo dé. Me voy a entristecer cuando no lo tenga todo. No nos agachamos a nosotros mismos. Nos consagramos a Dios. Sí está claro, ¿verdad que sí? Lo hago como un poco exagerado, como para decir, ole. Pues es cierto que a veces no nos damos cuenta, pero que nos podemos estar consagrando a otras realidades. Y que ahí está mi preocupación y mi ocupación. Otro rasgo, una espiritualidad de la koinonía, es decir, la comunidad religiosa. Koinonía es comunidad. La exhortación apostólica Vita Consecrata destaca que la comunidad religiosa no es un simple grupo de cristianos que buscan la perfección personal. No es un club, sino que es participación y testimonio cualificado de la Iglesia, misterio, en cuanto a expresión y realización privilegiada de la koinonía trinitaria. Así como vive Padre, Hijo y Espíritu, nosotros aquí en el ahora lo queremos reflejar. Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo en esta comunión. Eso es lo que queremos reflejar aquí en la comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuál es la misión del Hijo? ¿Cuál es la misión del Padre? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? ¿Está claro? Y que no hay conflicto, que no hay desaveniencia, que no hay quién es mejor que quién, que no hay uno por encima del otro. Pues esto es lo que queremos reflejar en nuestras comunidades religiosas. Manifestar ese, ser un reflejo de esa realidad grande y a la que estamos llamados todos. Ya lo vivimos. Ya lo queremos ir viviendo. Y ya les digo, no es lo perfectito, porque lo perfectito está allá. Es esta realidad trinitaria. Nosotros somos un reflejo. Y nos ayudamos unos a otros a vivir esa koinonía trinitaria. Así, la comunidad religiosa no tiene otro objeto que vivir y revivir este misterio. Lo hace porque es comunidad en torno a la palabra. Lo hace porque es comunidad eucarística. Lo hace porque es comunidad de oración. Una vez entré a una capilla de un instituto y me llamó mucho la atención la misma estructura, porque entonces era como ya bajar dos escaloncitos, tres, pero fíjate, las bancas estaban situadas alrededor. Y en el centro estaba el sagrario, que incluso cuando abrían para la exposición,
desde cualquier cara se veía. Estaba muy claro que Él es el que nos ha convocado. Somos una comunidad reunida por Él, en torno a Él. Y donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Donde está, etcétera, etcétera. Y entonces queda claro, esto nos lo está recordando continuamente. Pues esto es, somos una comunidad, dijimos, lo hace porque es una comunidad en torno a la oración. En torno a la misión. Somos una comunidad de misión. Atención, que la misión no solo es la tarea. Atención, lo que hacemos se desprende de lo que somos. Somos consagrados. Somos reflejo del misterio y como tal lo manifestamos en una obra. En un modo de hacer, en un modo de estar, en una actividad humana. Por lo mismo, la comunidad religiosa no es una mera realización humana, pues no se construye a través de los ideales de la comunidad que cada individuo trae consigo. Debe ser Dios quien nos construya la comunidad. ¿Cómo rezamos ese salmo? Eso, es el Señor el que la debe construir. Dios nos construye la comunidad. Y para ello es necesario renunciar a las visiones individualistas de comunidad que cada uno trae. Actitudes que favorecen la construcción de la comunidad. ¿Cuáles serían? Primero, una palabra humilde y llena de cariño. ¿Por qué? Pues porque no lo sé todo. Y estoy aquí para construir, no para imponer. Las relaciones profundas exigen la comunicación de algo profundo que hay en nosotros. Por eso estos ejercicios que hacemos de hablar cosas profundas, de hablar de quien nos ha traído. No solo hablar de lo que no está bien, no solo hablar para sacar adelante un trabajo, una actividad muy humana, sino hablamos de lo que Dios va haciendo en nosotros, de lo que Dios nos va pidiendo como comunidad. Eso. La amistad, fíjate, como don de Dios que está sembrado en los corazones. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hemos de cultivar? Y no impedir este crecimiento. La amistad en la fe. Hemos de ser amigas, sí, amigas en la fe. Amistades en la fe. No es mi amigocha la que me cubre las espaldas. O la que vamos como amigochas, vámonos al cine y mentimos que vamos a ver a un enfermo. No somos las amigochas, no amigochas, sino amistades en la fe que nos ayudamos a vivir nuestra consagración. Esto. No impedir el crecimiento de esta amistad, Por tanto, hemos de evitar sembrar discordias, enfrentamientos, murmuraciones, que esto sería lo contrario. ¿Qué nos ayuda para formar esta coinonía y que nos da rasgos de esta vida trinitaria? Pues el no juzgar. La comunidad se construye cuando hay profundo respeto y veneración por la persona y el misterio de los hermanos. Recordarnos continuamente, el Señor no me ha puesto, el Señor me dijo, ámense los unos a los otros. No me dijo, sé supervisor de tus hermanos. O ármense los unos a los otros. Eso no, eso lo dijo Cantinflas. No lo escuché.
Está bueno. Esto no ármense los unos a los otros. Ámense. Fíjense, no me ha puesto como juez. Eso también lo escuchamos en esta semana, ¿no? Dios no nos ha colocado como juez. Si nos colocamos como juez, es como si hubiéramos hecho nosotros la ley. Y no, la ley nos es dada por el Señor. No juzgar. No estamos para juzgar, para ver qué hacen bien, qué hacen mal los otros. Somos puestos como hermanos. Y esto que nos lo... Fíjense la importancia de ustedes en sus comunidades. No estamos para ver quién hace las cosas bien, quién las hace mal y exhibirlas. No, estamos como hermanas mayores para ayudar a vivir lo que tenemos que vivir. Y con nuestro ejemplo les vamos ayudando. Y con lo que somos y tenemos. Por tanto, no juzgar. No somos el policía en la comunidad. Y finalmente, el perdón mutuo. No podemos olvidar que cada comunidad es una comunidad de pecadores. Nos equivocamos, somos frágiles. ¿De quienes Jesús ha tenido misericordia y a quienes ha llamado a su seguimiento? Fíjense, este podría ser un tema muy interesante a cultivar. Vamos al sacramento de la reconciliación a recibir misericordia. Llenemos nuestro corazón de misericordia. ¿Para qué? Para ofrecer esta misericordia a quienes integran nuestras comunidades. Si algo se esperaría de una hermana mayor es misericordia. Cuentan de aquel abad que vinieron los hermanos a decirle, oye, el hermano fulano se escapa por las noches. Y ya la comunidad estaba toda, sí, ¿no? Limpia. Y dicen, fíjate, que el abad puso atención y que en efecto, vio que el hermano llegaba, ponía un tonel y por ahí saltaba la barda y se iba. ¿Qué hizo el hermano? El abad. Ahí esperó pacientemente. Que ya cuando llegó las pisadas que ahí venían en la madrugada, retiró el tonel. Él se puso para que yo. Y entonces, cuando el hermano brincó y se dio cuenta, pues ya el abad lo abrazó, le dijo, cuide su vocación, descanse. Y no hubo más para él. No hubo castigo, no hubo la recriminación. Cuentan que ahí empezó el proceso de conversión de esta. Estamos, fíjense, y en esta etapa se esperaría de unas hermanas que tratan con misericordia a las más mayores, a las más menores, las más jóvenes, a las que se equivocan. No estamos para señalar, no estamos para poner en la mesa continuamente su pecado, o como hacen en Costco, ¿no? El empleado del mes. No estamos, la pecadora del mes. No la ponemos. No. Eso. Se esperaría de esta etapa tanto de la sabiduría como de la etapa de oro, que a partir de esta misericordia vayamos construyendo estas comunidades, esta comunidad. Esto se espera. Fíjense, nada ganamos con exhibir, por ejemplo.
Nada ganamos con señalar continuamente. A lo mejor el trato misericordioso, así como Dios lo hace con nosotros, como Jesús lo hizo con la pecadora, puede ser el principio de algo nuevo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros le recriminamos a la persona y le hacemos ver su mal? Pues le estamos despertando ya deseos de venganza, corajes, etcétera, etcétera. Fíjate, en lugar de formar a la hermana, la estamos deformando. Oye, no está más bien que asumamos ese en nuestro papel. Esas actitudes de Jesús, esas actitudes de Dios, las proponemos para buscar una conversión. Que la hermana se burla, que la hermana se aprovecha, que la hermana se puede ser. Pero atención, la misericordia no es dejar hacer, no confundamos. La misericordia no es haz, sigue, no. Es lo que tendríamos que hablar como hermanas, ¿no? En la comunidad. A ver, ¿qué es misericordia? ¿Y qué no es misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Y qué provoca la misericordia? Eso, que no lo demos por sentado, ni que confundamos la misericordia con eso, con dejar pasar, con aquí no pasa nada, con todo mundo lo podemos hacer. No. Eso. Pienso que es un tema que no está agotado en nuestras comunidades y que tenemos que trabajar. Pero otra vez la insistencia, voy a confesarme poniendo el énfasis en la misericordia que recibo, para después esta misericordia la transmito, la comparto. Un corazón lleno de misericordia puede ofrecer misericordia. Un corazón que no ha percibido misericordia, que no ha calado hasta el tuétano, pues no puede ofrecer esta misericordia. Ofrecerá sombras de algo, pero no la misericordia. Y otro rasgo, la dimensión escatológica. Atención, los contenidos de la esperanza carismática de las religiosas coinciden con los de los demás cristianos. La originalidad y peculiaridad residen en la forma de vivir y expresar estos contenidos. Atención, todos esperamos la parusia. Todos queremos esa plenitud, pero la comunidad religiosa polariza en ella su existencia. Todos esperamos la realización de la plena comunión del amor universal, pero los religiosos, las religiosas, la anticipan en forma de comunión familiar y de coinonía fraterna. Ustedes ya la anticipan. Ustedes ya son como ese pedacito de cielo al que todos aspiramos. Y atención, que no digan, el mío es más un pedacito de infierno. No, que digamos, estamos llamados a eso. Y lo construimos entre todos, con tus actitudes positivas, con tus actitudes llenas de esperanza. Esto, que si se va pareciendo más un purgatorio, necesitamos trabajar, no desanimarnos. Así entonces, el Vaticano II sintetiza esta dimensión cuando dice, y como el pueblo de Dios
no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la futura, el estado religioso, por librar mejor a sus seguidores de las preocupaciones terrenas, cumple también mejor, sea la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya presentes en este mundo, sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino celeste. Ustedes ya anuncian cómo será la vida ya en sus comunidades, en su modo de tratarse. Fíjate, en su modo de aceptarse todas de distinta cultura. No nos reunimos porque somos las más cuatachas o porque tenemos las mismas sintonías en un trabajo común, no. Esa índole escatológica de la existencia consagrada se expresa en una intensidad y radicalidad de los distintos aspectos a esperar. Es decir, radicaliza la confianza en el amor gratuito y universal de Dios, haciendo de toda su vida una confesión pública de la esperanza. Radicaliza la esperanza como expectación de la vida, como expectación. La vida religiosa brota de la entraña del bautismo. Es una forma de vivir la conversión y preparar la muerte. Por eso Juan Pablo II les decía a la vida consagrada de especial consagración, porque la consagrada vive el bautismo en su máximo. Es una forma de vivir la conversión y esperar la muerte. Su misma misión pascual lleva a vivir peregrinando desde el presente hacia el futuro. El consagrado expresa con su vida que espera al Señor. Con él, el final del tiempo de la opresión. Por eso, fíjate, cómo vive una religiosa las problemáticas cotidianas. Las vive con esperanza. Poniendo ya, sembrando ya esta semilla de los valores del reino. Sembrando. Sembrando porque esperamos un día su plenitud. No vivimos envueltos en este huracán de preocupaciones. Por ejemplo, no es lo mismo como vive la enfermedad una consagrada que como lo vive alguien que vive sin Dios. No es lo mismo. La oración es ejercicio de espera y esperanza. Orar es aprender a esperar. Tú fíjate cuando lees desde esta perspectiva los salmos o incluso el himno de las completas. A ver, acuérdense del himno de las completas. Gracias, Señor. Pero fíjate, estamos diciendo del cotidiano, pero esperamos de un día que sea ya así, en esa consumación. O los himnos, no los himnos, los salmos, son espectaculares. Es darles ese sentido de esperanza. La vida consagrada intensifica la paciencia histórica, es decir, la capacidad de resistencia ante las tribulaciones propias del tiempo de espera. No es simplemente, tranquila, Dios nos ayudará. No, tú no te preocupes, ya el Señor tú no hagas nada. No, ¿cómo vivimos esa paciencia histórica como Dios lo hace? Pero también esa capacidad de resistencia ante las tribulaciones. Por ejemplo, ¿cómo nos situamos ante la desesperanza de mucha gente? ¿Cómo nos situamos ante
la corrupción. ¿Cómo nos situamos ante esta hambre de poder de nuestro mundo? Lo vive distinto alguien que no cree que alguien que cree, que espera que esto un día va a ser distinto o puede ser distinto. ¿Está claro? Por tanto, un rasgo escatológico. Que ustedes lo piensen así, traducido. ¿Cómo construimos nuestro pedacito de cielo aquí y ahora? Es un pedacito de cielo. Ya. Y finalmente, el profetismo. El religioso o la religiosa como profeta ha de ser un experto de Dios. De ese Dios que sale al encuentro envuelto en la compasión, en la ternura, en el consuelo. Los profetas contemplan la pasión divina en Cristo. A través de él se asoman al amor del Padre y perciben la voz que les invita a sumarte a la regeneración del mundo. Quien vive así es como si hubiera encontrado un gran tesoro. ¿Cuál es uno de los papeles del profeta? Y de destruir, construir. Pues eso. Los religiosos cautivados por el Dios presente, cuyo amor entrañable viven, lo entregan todo con tal de quedarse con el tesoro del reino, con Dios donado a los hombres. Por ello, al quedarse solo con Dios, no se evaden de nuestra tierra. Muy al contrario, la tierra y los hombres son el gran test de su entrega y su pertenencia a Dios. Por ejemplo, su gran test, su capacidad de amar. ¿Cuánto te evalúas en el amor en este momento? A la humanidad, en el amor al humano. Por ejemplo, tu oración por estas necesidades. ¿Cómo lo haces? Simplemente como algo que hay que hacer. Señor, te pedimos por los desastres, por las personas que están viviendo estos desastres. Señor, te pedimos por la corrupción. ¿Solo así? ¿O de verdad lo sentimos? Y surge desde aquí esa petición, porque es gente de nuestra misma carne. Son hermanos los que sufren. Y por tanto, desde ahí sale nuestra petición. ¿Sí se ve? Esto tenemos que irlo aprendiendo, modulando. ¿Cómo es la petición? ¿Cómo debe ser la oración suplicante de una hermana de la sabiduría? ¿Se parece a la de la juniora? ¿Se parece a la de la postulante? Fíjense. Desde el momento inicial de la vocación religiosa y por siempre la religiosa y Dios caminarán juntos. Mientras van de camino, los religiosos se explicarán con su vida y acción la parábola que ellos mismos son. Así como Jesús contó parábolas y desveló qué significaba el reino, tu vida es parábola que los otros, viéndola, dicen, más o menos sé qué significa el reino. Y me animo a vivir. Ya se ve, son rasgos de vida, de la vida religiosa que necesitamos recordar, tener con claridad para sembrarlos, dinamizarlos en nuestras comunidades. Ustedes como maestras de vida religiosa, como maestros de espiritualidad, que no solamente lo vivan ustedes, sino que lo propongan en la comunidad. ¿Está clarito por dónde va el asunto? ¿Qué necesitaría tu comunidad urgentemente? ¿Cómo podríamos concretar estos rasgos en nuestra comunidad? Si les parece, vamos a escucharnos unos a otros, vamos a escucharnos. ¿Cómo podríamos vivirlo? ¿Cómo podríamos concretarlo?
¿Qué nos dicen estos rasgos? Porque a lo mejor alguna puede decir, no, nosotros ya los vamos viviendo. Pues bien, que tú lo digas cómo se va viviendo para que iluminemos a quien a lo mejor está flojito en ello. ¿Se ve por dónde va el asunto del compartir? Pues vamos a compartir. Vamos a juntarnos por grupitos ahora de 4. Grupitos de 4 y que nos escuchemos. Alguna le habrá calado algún rasgo, pues a lo mejor hace más énfasis en eso. Pero entonces, así, por pequeños grupos de 4, y vamos a hablar de estos rasgos de esta espiritualidad. Muy particular. A la enseñanza que sigue, se le vuelve a aquí. Que sigue una confrontación. ¿Qué es la confrontación? La confrontación no es un regaño, no es exhibir a las personas, sino hacer caer en cuenta, moverles el tapete, significarles algo a las hermanas o a los discípulos en este caso, que es que Jesús les dice, pidan, busquen, toquen, pero esto en la continuidad de la vida, no solamente una vez, pidan en la constancia, busquen, llamen. Esta es la confrontación que les hace. No una vez, siempre. No de mala gana, sino de pues a quién, etcétera, etcétera. La enseñanza tiene muchas relaciones con la confrontación. Y fíjense todo el proceso para llevarles a la vivencia de un valor. Una oración. Y este valor tiene que ver con el reino que está instaurando, que está proponiendo. Atención, queridas hermanas, fíjense cómo Jesús, partiendo de una situación, les lleva a la vivencia del valor, un valor que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué pediríamos a las hermanas en estas etapas? Que acompañen a las hermanas en sus situaciones, que les escuchen en sus inquietudes, que con la experiencia, la sabiduría de vida propongan con el testimonio, con la vida aprendan y les lleven a vivir valores del reino. ¿Sí se ve cómo lo hace Jesús? Sí. Partiendo de la vida misma y les lleva a la vivencia del reino. ¿A poco no se les antojó? Pues dijiste que ya no había otra. Queda claro cómo lo hace Jesús, cómo lo hemos de hacer. Otro ejemplito, Mateo 18, 15 al 35. ¿Ahí qué hay? Pues hay situaciones de ofensas, conflictos personales, luchas de poder, división en la comunidad. Esto no solo en la comunidad pequeña, sino en la sociedad. ¿Qué inquietudes de parte de los vecinos? Oye, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. ¿Tengo que perdonar 7 veces? ¿Qué les enseña Jesús? No solo 7, sino marcar de decir, puede ser control. Puede ser un estilo de vida. Es la enseñanza de Jesús. Y les confronta con una parábola. Viene una. Incluso
Confrontación puede ser con la misma vida, es decir, como Jesús sí perdona. Como Jesús, por ejemplo, perdonó a la que querían apedrear. A otros les dice, antes de que les haga un milagro, les dice, tus pecados son perdonados, quedan perdonados. Por tanto, el mismo ejemplo confronta. Como ya lo hace Jesús, así también. Hermana, eso. Y les enseña a vivir un valor que es otra vez un valor que tiene que ver con el reino de Dios. De una situación muy humana que les lleva a vivir ya aquí valor del reino, a instaurar el reino. Atención, las hermanas seguramente les vendrán, ay, es que estoy cansada con la superior, ay, es que ya tengo situaciones con mi familia, es que no me llevo bien con la hermana, es que hay, etcétera, etcétera. Atención, que les vamos ya a vivir valores. Y esto se hace con la sabiduría de la vida, con la vivencia de la gracia, con la vivencia de los valores de fe. ¿Sí se ve, hermanos? ¿Por dónde tendríamos que? ¿Qué esperaríamos como iglesia de las hermanas en etapa de sabiduría, de las hermanas en etapa del testamento espiritual? Que acompañemos a las más jóvenes, a las más a vivir un procesos para instaurar allí el reino de Dios. ¿Queda clarito? Muy claro. Que no nos cansemos. Que no nos dejemos eso involucrar por problemáticas. No es, nosotros tenemos clara la esperanza, clara la meta. Ya en esta etapa de vida, ya no estamos al vaivén de la circunstancia. Ya no somos como esta veleta que está al vaivén de los problemas. Ya tenemos claridad hacia dónde. Que crezcan, por tanto, esta sería la invitación en acompañar. Fíjate, ¿qué sería lo contrario? Vienen y me dicen, es que mira la situación, y tú también le echas más leña al fuego. Y en lugar de llevar a valores, llevamos a antivalores. Por tanto, que este trabajo delicado, callado, fino, nos atrevamos a realizar. Ya digo, como hermana, si tienes cargo de superiora, como superiora ahí en la comunidad. Si tienes por tu misma vida esa autoridad moral, que tú hagas también desde arriba. Pero todas en esta etapa, nadie en esta etapa puede decir, yo no, a mí no me toca, búsquense a otro, no. ¿Qué les parece? ¿Comentarios? Por tanto, ¿qué haríamos en estos 10 minutos? Que pienses qué te llevas de compromiso para trabajar en este año. ¿Qué te llevas de compromiso? ¿Qué quisieras trabajar como opción? Somos colaboradores de Dios. Segunda Timoteo,
somos colaboradores. Y ustedes llevan a estas hermanas que nos siguen, a donde Dios nos quiere. Piénsenlo, piénsenlo. Y ahora les voy a pedir que nada más elijan a una hermana para que le compartan así, a corazón abierto, por dónde querrían llevar su vida en este año. ¿Por dónde iría un compromiso? A lo mejor tienen 2 o 3, nada más con uno que con una. Y estaría muy bonito que esto también lo compartieran en la comunidad. Y así, la de cada etapa, según hemos avanzado en este año, comunica o revisa cómo están. Pues abrimos 10 minutitos para compartir. Solo con una digo, o sea, de 2 vidas, porque si no, no nos da tiempo a hablar todas. Y ahora de lo que se trata es que hablemos. Y cerramos. Este compromiso ya lo llevas ahí. Estaría muy bien que lo escribas. Fíjate, les digo a los jóvenes que si se duermen en una litera, pues ese compromiso lo pegan. Antes de dormirse y cuando despiertan lo ven, O por ejemplo las jóvenes que son así más de espejo, de mirarse así, de que pongan ese compromiso en el espejo, es decir, que continuamente lo estemos mirando, incluso con claves. Si no lo quieren proponer así tal cual, póngalo en claves, con un signo, con un símbolo que a ustedes les refiera ese compromiso, pero que no lo dejen, Se trata eso como de asumir esa nuestra responsabilidad en la formación. La formación permanente no son unos temas, 3 días y se acaba. No, es la vida misma, la vida cotidiana, la vida ordinaria. Cada quien asumiendo su responsabilidad. La palabra de Dios de cada día, la Eucaristía de cada día, la vivencia del apostolado de cada día, los problemas de cada día. Todo forma a la consagrada. Todo. De tal manera que por ahí vamos trabajando. Y que asuman cada día más esa responsabilidad con paz, con esperanza y con ese gozo profundo de saberse llamadas, confirmadas en ese llamamiento al Señor. Y también asumiendo esa responsabilidad, ya decía, de acompañar a la comunidad. No se guarden su sabiduría. Compartan esa sabiduría. No se queden con esa gracia. Hoy lo vamos a escuchar en la liturgia, en esas aguas que hacen florecer. Que así seas tu sabiduría. Pues ahí vamos a dejarle y no sé si quisieran añadir algo. Si quisieran manifestar alguna duda. Que nos vemos aquí próximamente. Ya tendremos a otras hermanas más, ¿ya? Y gracias, Padre, por su tiempo. Y agradeceríamos si Dios nos da el próximo mes. Y ya nos conocen las caritas. Sí. Nosotros no conocemos. Entonces, y gracias, hermanos, por seguirnos. Ya están, llegar el lunes y irse el viernes. Gracias. Y gracias, Padre, porque gracias.
Efectivamente. Pues muy bien, entonces hasta ahí terminamos y vamos a poner todo en el altar del Señor. Gracias. Gracias.